Bueno, el tema de hoy es el trauma abdominal. Como ya dijimos, la gran clasificación es trauma cerrado de abdomen y trauma abierto de abdomen. No es más que cuando este compartimento sufre la acción violenta de agentes que producen lesiones de diferente magnitud y gravedad en los elementos que constituyen la cavidad abdominal. Sean estos de pared, a la pared se le denomina continente, o cuando hay alguna lesión visceral se llama contenido, ¿sí? O puede estar comprometidos los dos a la vez. Dentro de esta evaluación del trauma abdominal, no solo hace que el compartimento abdominal propiamente dicho, sino también el compartimento pélvico, que generalmente las lesiones se producen en órganos en ambos espacios anatómicos simultáneamente. Entonces ahí sería trauma abdomino pélvico, ¿sí? Incluye vísceras pélvicas, ¿sí? Recuerden que en el abdomen hay tres cavidades: cavidad abdominal, cavidad pélvica y el retroperitoneo, ¿sí? Entonces, la cavidad abdominal y pélvica es una sola, ¿no es cierto? No hay algo que les separe, se comunican siempre. Recuerden que es a través de la cavidad pélvica mayor, ¿sí? Dentro de las causas tenemos una alta incidencia que está causada por los accidentes de tránsito, ¿sí? En otros lados, pues hay las guerras, que pasan años en guerras, como en Israel. Recuerden que todo el tiempo pasa en guerra últimamente, ahora pues en Rusia. Entonces, y ahí es donde más se aprende, ¿sí? Si nosotros leemos un poco de historia de la cirugía, del trauma, sobre todo, en las guerras es donde más se ha aprendido, ¿sí? Ahí se aprendió esto del control de daños, que se va a hablar más adelante. eh, el, ah, el cierre, tipos de cierre de cavidad, ¿sí? Para poder abrir nuevamente, etcétera. Entonces, los mecanismos pueden ser en forma directa o cuando el agente traumatizante impacta el abdomen, como por ejemplo desde un puntapié, ¿no es cierto? Un golpe del volante en el carro. Armas de fuego también, armas blancas, el asta de toro, eso sí hemos tenido nosotros acá, este tipo de accidentes y de trauma abdominal penetrante por asta de toro. El asta de un toro o el cuerno de un toro se considera un altísimo contaminante. Si es, el manejo es medio complicado, hay que ponerle una bomba de antibióticos, hacer una buena limpieza porque suelen infectarse, suelen hacerse abscesos intraabdominales. Es un manejo un poco tedioso. Sacudimiento por caídas. Caídas también tenemos, sobre todo pacientes mareados, se caen de alturas. Y lo que ya dije, ¿no es cierto? Por aceleración, desaceleración en los accidentes de tránsito mismo, el mismo cinturón de seguridad a veces aplasta las vísceras y puede perforarse una víscera, ¿sí? Una víscera hueca. Bueno, entonces vamos a dar paso a Jefferson para que continúe con su exposición. Como abdominal. Ya, en primer lugar, vamos a hablar de lo que sería una pequeña introducción. Durante esta pequeña exposición sobre este tema, vamos a abordar lo que son conocimientos anatómicos básicos. Vamos a repasar los métodos diagnósticos y sobre todo los exámenes complementarios de imagenología que podemos utilizar, los tipos de traumas abdominales y también el trauma pélvico. ¿Sí? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que este tipo de lesiones de tanto trauma abdominal como trauma pélvico son causas prevenibles de una muerte después de un traumatismo. Estas pueden estar dadas ya sea por la ruptura de un órgano o también por el sangrado de un órgano sólido o también dentro de la pelvis que no pueden ser reconocidos fácilmente.
En este tipo de fenómenos puede existir una gran cantidad de sangre oculta dentro de la cavidad abdominal sin que al inicio nosotros podamos encontrar una alteración de los signos vitales que sea evidente o con la aparición de signos de irritación peritoneal. Es importante es importante recordar que muchas de las veces la evaluación de estos pacientes se ve dificultada debido a que existe la presencia de sustancias como pueden ser alcohol o drogas que van a afectar al sistema nervioso y que por lo tanto también pueden generar otro tipo de lesiones dentro de órganos adyacentes. Por lo tanto, siempre vamos a tener que considerar las lesiones viscerales, vasculares y pélvicas en los pacientes politraumatizados. Bien, en primer lugar, vamos a hablar un poquito sobre anatomía. Bien, en este caso tenemos que vamos a encontrar tres regiones principales en las cuales vamos a encontrar el abdomen anterior, en el cual van a encontrarse los márgenes costales superiores, los ligamentos inguinales y la sínfisis púbica inferior y las líneas axilares laterales. Dentro de estas van a estar contenidos la mayor parte de las vísceras huecas. El toracoabdomen, en cambio, va a ser el área más baja de la línea mamilar anteriormente y la línea infraescapular más alta que la región costal. Estos van a cubrir el diafragma, el hígado, el vaso y el estómago y está parcialmente protegido dentro del pecho óseo. Asimismo, también tenemos el dorso, que va a estar situado dentro de las líneas axilares posteriores, que se va a encontrar desde la punta de la escápula hasta las crestas ilíacas, y también lo que sería la musculatura del flanco, la espalda y la región paraespinal. Todo esto va a servir como un medio de protección parcial para las lesiones viscerales. Asimismo, tenemos lo que sería el área del flanco, que va a ser un área que se va a encontrar comprendida entre las líneas axilares anterior y posterior, que van a abarcar desde el sexto espacio intercostal hasta la cresta ilíaca, el espacio retroperitoneal, que se va a encontrar contenido entre el flanco y la espalda. El retroperitoneo, a su vez, contiene la aorta abdominal, la vena cava inferior, la mayor parte del duodeno, el páncreas, riñones, uréteres, y así como las partes posteriores del colon ascendente y descendente y algunos componentes retroperitoneales de la cavidad pélvica. Con respecto a la cavidad pélvica, tenemos que esta va a estar principalmente rodeada por huesos pélvicos y contienen la parte inferior de los espacios retroperitoneal e intraperitoneal. Bien, va a contener lo que son la vejiga, los vasos ilíacos y algunos y en el caso de las mujeres, los órganos reproductores internos. Aquí tenemos un pequeño gráfico en el cual podemos visualizar dónde está localizada cada una de las partes. Bien, en segundo punto vamos a hablar sobre los mecanismos del trauma, en los cuales tenemos lo que serían mecanismos o lesiones de tipo contundentes, en las cuales vamos a encontrar las que se realizan por golpe directo, que van a estar causadas por compresión o aplastamiento de las vísceras, así como de los huesos pélvicos, que pueden estar darse principalmente como, por ejemplo, en traumas al conducir un vehículo a gran velocidad y puede existir un trauma con el volante, con el manillar de una motocicleta, con dispositivos de contención como pueden ser el airbag o también el cinturón de seguridad. Puede existir un sangrado secundario a una ruptura de un órgano hueco, ¿ya? Como pueden ser el estómago, las vesículas, cualquiera de ellos. La deformación de un órgano sólido, como puede ser el vaso o el hígado, y la contaminación de la cavidad por contenido visceral cuando hay ruptura intestinal. También puede existir una lesión por desaceleración. En este caso vamos a encontrar un movimiento diferencial entre los órganos fijos y los móviles, ¿ya? Eso significa que generalmente vamos a encontrar, por ejemplo, que dentro, digamos, los órganos que van a ser móviles van a tener mucha mayor probabilidad de ser lesionados dentro de esta categoría que los órganos fijos. Se puede dar en determinados tipos de accidentes, como pueden ser colisiones o caídas, y principalmente vamos a encontrar lo que son laceraciones tanto de hígado como de vaso, y que estas suelen estar causadas principalmente por lesión del mango del manubrio de una bicicleta o también dentro de cualquiera de los componentes del automóvil que se pueden mover. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los órganos que se van a lesionar con mayor frecuencia? Entre el 44 al 55% vamos a encontrar el vaso, el hígado que va a estar conformado del 35 al 45%, el intestino delgado del 5 al 10% y vamos a encontrar también la presencia de hematoma retroperitoneal en alrededor del 15% de los pacientes.
Bien, en este caso podemos ver una tablita en la cual vamos a comparar las lesiones que van a estar asociadas a los diferentes dispositivos de retención, ¿ya? Como les hablaba antes, pueden ser lo que son los cinturones de seguridad que van a estar asociados a la zona del regazo, ¿ya? Esos van a causar compresión e hiperflexión y pueden estar causando lo que serían lesiones en el mesenterio, pueden causar pequeñas lesiones en el colon, pueden causar, perdón, pueden causar trombosis de la arteria ilíaca o de la aorta abdominal. En algunos casos también pueden llegar a causar lo que son fracturas de las vértebras lumbares o incluso causar lesiones dentro del páncreas o del duodeno. Con respecto a los retenedores de hombro o también dentro de los cinturones, porque van asociados a la zona de los hombros, podemos encontrar lo que serían desplazamientos tipo submarino, es decir, que la persona se va a desplazar por debajo de estos cinturones y por lo tanto van a causar también compresión. Pueden causar una ruptura de la parte superior de la aorta visceral, de las vísceras abdominales, pueden causar trombosis, ¿ya? De la carótida, de la subclavia o de las arterias vertebrales. Y también pueden causar fracturas o dislocaciones de la espina cervical. ¿Ya? Con respecto al airbag, que también les comentaba antes, estos se van a dar principalmente por contacto y también por contacto y desaceleración al mismo tiempo. Puede estar causadas también por flexión o hiperextensión. En este caso, las zonas donde va a hacer principalmente estas lesiones van a estar ubicadas en lo que sería la cara y en los ojos, generalmente por abrasión debido a la velocidad a la que se infla y el intercambio de energía. Pueden provocarse también lesiones cardíacas y también fracturas espinales. A ver, Tenemos que estas, por ejemplo, en primer lugar podemos hablar de las puñaladas, que generalmente son lesiones por laceración, en las cuales vamos a encontrar un daño de órganos en un 40% con respecto al hígado, un 30% con respecto al intestino delgado, un 20% contra el diafragma y un 15% con respecto al colon. Con respecto a las heridas de bala, esas van a ser lesiones tanto por laceración y además lesión adicional basada en la trayectoria, el efecto dentro de la cavitación y en el caso de que así ocurra, puede existir una fragmentación de la bala. Los órganos que van a ser principalmente dañados dentro de esta categoría van a ser el intestino delgado en hasta un 50%, un colon en un 40%, hígado en un 30% y estructuras vasculares abdominales. ¿Bien? Y podemos ver un ejemplo de un apuñalamiento. ¿Ya? Con respecto a las lesiones por explosión, tenemos que esos van a ser mecanismos combinados dentro de la lesión y van a ser principalmente lesiones de tipo contundente, cuando el paciente va a ser arrojado o va a ser golpeado por un objeto grande. Pueden existir también lesiones por fragmentos penetrantes y también lesiones que van a ser relacionadas con la presión de la explosión, como pueden ser lesiones timpánicas, pulmonares e incluso intestinales. son las típicas lesiones por onda expansiva, ¿sí? Exacto. Bien, en tercer lugar vamos a hablar sobre la evaluación y los exámenes complementarios que podemos utilizar frente a estos casos. En primer lugar, tenemos que vamos a hablar dentro de lo que se refiere al accidente automovilístico, que estos van a depender de la velocidad de la que vaya el vehículo, del tipo de colusión, si es un impacto frontal, lateral, trasero, o si el automóvil ha volcado y el número de vueltas que ha realizado, el tipo de dispositivos de sujeción que contiene el vehículo, como pueden ser los cinturones de seguridad y los airbags, comentábamos antes, la posición del paciente dentro del vehículo y la condición del resto de ocupantes. ¿Ya? Cuando hablamos de las caídas, tenemos que tener en cuenta principalmente la altura de la caída y es importante también para poder estimar la lesión por desaceleración. No es lo mismo caer desde 1 metro que caer desde 5. ¿Ya? Es importante también recordar que con respecto al trauma penetrante, los datos que vamos a tener que tener en cuenta son el tiempo que ha pasado desde que se produjo la lesión, tipo de arma que ha sido utilizada y nosotros tenemos que imaginarnos el tipo de lesión con base al tipo de herida que tenemos, la distancia del agresor frente a la víctima, el número de puñaladas o disparos que ha recibido, la cantidad de sangrado externo que se observa dentro del sitio donde se encuentra al paciente y la magnitud y la localización del dolor abdominal. Todo ello nos va a dar una idea de qué es lo que está pasando.
Con respecto a las explosiones, en cambio, tenemos que tener en cuenta la distancia del paciente con respecto a la explosión y si la explosión se produjo en un lugar abierto o cerrado por la cantidad de expansión de energía que pudo haber dado y la cantidad de objetos que pudieron haber estado involucrados dentro de dicho espacio. Entonces, para ver si retiramos. Si el puñal está dentro del cuerpo, ¿no es cierto? No debemos retirarlo, ¿sí? Esto debe hacerse en quirófano, ¿sí? Hay que llamar al especialista para que ya con todas las medidas de precaución se las realice en quirófano. Puede ser que esté haciendo hemostasia, ¿no es cierto? El cuchillo y no haya mucho sangrado. Pero si lo sacamos antes, lo retiramos antes, puede ser en la atención prehospitalaria o en emergencia, pues el paciente se nos puede complicar, ¿sí? Puede haber un shock hipovolémico y se nos va al otro mundo. Bueno, la pregunta era, ¿cómo vamos a examinar una herida que nos llegue en tórax o en abdomen, ¿sí? Por lo general, vamos a estar con guantes estériles, ¿sí? Es mejor colocar anestesia local y con el dedo palpar directamente, ¿sí? Ver si penetra o no penetra. Cuando tengamos una herida, ¿sí? En tórax o en abdomen. ¿Penetra o no penetra la cavidad? ¿Sí? Si es que es muy pequeña la herida, incluso podemos ampliar un poco para tratar de llegar hasta donde ha llegado el puñal o el pico de botella o qué sé yo. ¿Sí? U otra, si es demasiado pequeño el orificio, colocamos una sondita, ¿sí? Tratamos de introducir una sonda. Si pasa a la cavidad, pues, ¿no es cierto? Es penetrante y ahí sí necesita ya la valoración del especialista. Pero si no pasa la sonda, se pueden quedar tranquilos, ¿sí? Si el paciente está estable, si el paciente no hay signos de shock, pueden mandarlo a la casa. Si le suturan la herida y le mandan a la casa, ahí sí. O sea, en tórax o en abdomen. Entonces, esa es la clave, ¿sí? Entonces, dos, una, explorar con una herida, si penetra o no penetra, puede ser la pleura parietal en caso del tórax o el peritoneo en la cavidad abdominal, o si no, la ampliamos la herida y tratamos de llegar con el dedo, ¿sí? Entonces, el dedo no va a romper el peritoneo, ¿sí? Vamos haciendo una exploración suave, meticulosa, hasta llegar al sitio, hasta donde llega realmente la herida, ¿sí? Entonces, esa es la manera de explorar este tipo de herida. Como ya recordaremos de los cursos de semiología, me he pasado aquí. Vamos a siempre iniciar con la secuencia sistemática de inspección, auscultación, percusión y palpación. Una vez hayamos completado este examen físico básico, vamos a cubrir al paciente con mantas calientes para ayudar a prevenir la hipotermia. Recordemos que un trauma abdominal siempre va a tener cierto riesgo de convertirse en un shock, generalmente por shock hipovolémico. Y ahí, por lo tanto, tenemos que prevenir la hipotermia, ¿no? Asimismo, tenemos que realizar una evaluación pélvica en la cual tendremos que evaluar si existe un sangrado severo, que este puede aparecer de manera súbita y evolucionar rápidamente. Por lo tanto, tenemos que evitar la manipulación de la pelvis y tenemos que buscar signos de inestabilidad mecánica dentro del anillo pélvico. Esto se puede evidenciar, se puede observar gracias a la evidencia en la rotura de la uretra, como puede ser la presencia de sangrado uretral o hematoma escrotal. Y también podemos observar lo que es una discrepancia de longitud de un miembro con otro, o también una deformidad a la hora de mover cualquiera de ellos. Esto nos puede dar signo de que algo está pasando en la región pélvica. Con respecto a la región uretral, perineal, rectal, vaginal y glútea, nosotros tenemos que valorar si existe sangre en el medio uretral, si existe equimosis en el escroto o en el perineo. Tenemos que realizar un examen rectal en el cual vamos a evaluar tono e integridad de la mucosa, así como la identificación de fracturas palpables en la pelvis.
Dentro del examen vaginal tenemos que también valorar lo que es la presencia de laceración perineal, una fractura pélvica o en el caso de que sea una herida por bala, la presencia de una bala transpélvica. Entonces, esto es importante, ¿no es cierto? La valoración uretral perineal. Si hay sangre en el meato uretral, si hay equimosis en este sector, en el periné, en el escroto, sí, debemos abstenernos ahí de colocar una sonda vesical, ¿sí? Ahí toca esperar o a su vez realizar un examen, una cistografía o cisturetografía para ver si no hay lesión, porque podemos causar más daño, ¿sí? Es decir, una falsa vía o con la sonda puede irse por otro lado, ¿no? Y provocar más daño del que ya está hecho. Entonces, esa sería una contraindicación para colocar la sonda Foley o vesical. Estas van a ser importantes debido a que las lesiones penetrantes que van a tener, que van a presentar alguna alteración dentro de la región glútea, van a relacionarse con hasta un 50% de lesiones intraabdominales significativas, incluyendo aquellas que van a ser, se van a encontrar por debajo de la reflexión peritoneal. Ya. Con respecto a a lo que podemos realizar como parte de como sistemas auxiliares dentro del examen físico, podemos utilizar la sonda gástrica para realizar una descompresión del estómago y también nos va a servir también como un medio de diagnóstico en el caso de que estemos sospechando de una hemorragia digestiva alta. Sin embargo, también puede causar el reflejo del vómito, tenemos que evaluar el riesgo-beneficio, y también que a la hora de pasar la sonda orogástrica, si el paciente tiene alguna fractura facial o la posibilidad de una fractura de base de cráneo, estas van a ser situaciones que van a ser contraindicaciones para la utilización de este sistema. Bueno, hablamos del sondaje. ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, Silvia, entonces, ¿cuándo hay sospechas de una fractura de la base del cráneo? ¿Cómo valora ustedes? Podríamos ver lo que son signos, por ejemplo, hablemos del signo del mapache, que es la equimosis periorbitaria, por ejemplo, la equimosis retroocular, que es el signo de Batley, y la otorragia. Ya, otorragia o rinorraquia, ¿sí? U otorraquia, ¿sí? Ya. Entonces, si tenemos estos signos, no deberíamos colocar una sonda nasogástrica, sino más bien orogástrica, ¿sí? Hay que tener siempre presente esta parte. El cual nos va a ayudar en el caso de que exista retención urinaria y nos va a servir asimismo para descomprimir la vejiga. También nos va a permitir monitorizar al paciente con respecto a la producción de orina, lo que sería la diuresis horaria, que la utilizamos bastante en el hospital. Sin embargo, también puede dificultar la utilización de imágenes como el EcoFast. Y en el caso de que exista posibilidad o sospecha de alguna lesión uretral, como estamos viendo en la diapositiva anterior, no se debe utilizar. ¿Ya? Con respecto a los exámenes complementarios, uno de los principales va a ser la ecografía. En el caso de la radiografía de tórax, vamos a utilizarla sobre todo en el caso de pacientes politraumatizados, cuando haya sospecha de lesión toracoabdominal. La RX de abdomen nos va a permitir observar la trayectoria de las proyecciones cuando en el caso de que hayan heridas, como heridas de bala, que tengan un orificio de entrada y un orificio de salida, y también nos va a permitir la búsqueda de neumoperitoneo. Con respecto a la utilización de la pelvis AP, sobre todo, vamos a tener que utilizarla en pacientes que presenten dolor o sensibilidad pélvica, como les decía antes, por el alto riesgo de compromiso de los órganos pélvicos. Con respecto al EcoFast, este va a ser un estudio que va a ser aceptado, rápido y fiable para identificar líquida intraperitoneal. Va a evaluar las 4 regiones que son el espacio pericárdico, fosa hepatorrenal, fosa esplenorenal y la pelvis. Se puede realizar muchas veces en la búsqueda de un hemoperitoneo progresivo y es un examen que se puede realizar al lado de la cama en el momento de la reanimación inicial
o junto a otros procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Todo eso hace que el ECOFAST sea una herramienta muy importante dentro de lo que sería el trauma abdominal y también dentro de lo que sería el abdomen agudo, que englobaría este tema también. Con respecto al ECOFAST tenemos algunas ventajas que son la detección quirúrgica temprana. Uno, no es invasivo, tranquilamente. Es un examen que va a ser bastante rápido, se lo puede repetir todas las veces que se necesite. Y como les ponía antes, no es necesario trasladar al paciente de la cama y por lo tanto es muy fácil de hacer. Tiene muchas ventajas. Ahora, ¿cuáles van a ser las desventajas? Que es operador dependiente, es decir, la experticia o la experiencia de la persona que lo está realizando también va a determinar la calidad del resultado. La presencia de aire en el estómago o de aire subcutáneo va a distorsionar las imágenes. El aire es el enemigo de este tipo de procedimientos y no se pueden observar ni lesiones en el estómago, diafragma o páncreas. Y asimismo no va a poder acceder a todas las estructuras retroperitoneales y a su vez tampoco identifica correctamente las vísceras huecas. Por lo tanto, se lo va a utilizar principalmente en traumatismo abdominal cerrado, en traumatismo abdominal penetrante, en el caso de que no exista una indicación de la parotomía. Y dice FAST. ¿Qué significa FAST? Bueno, es una focus abdominal. Trauma es una técnica de escáner, o sea, es una técnica de imagen que se centra en la exploración de los 4 puntos, los 4 cuadrantes del abdomen con la finalidad de atribuirle alguna causa como un hemoperitoneo o un líquido en la cavidad abdominal. Ya, ese es justamente el objetivo principal, ¿no? Entonces, Focused Abdominal Sonographic for Trauma, ¿sí? Son siglas en inglés, que significa que se puede realizar un estudio sonográfico del abdomen de forma fácil. Entonces, las cavidades que valora son la cavidad pericárdica, ¿sí? El pericardio, el espacio pericárdico, el morriso, ¿sí? O el espacio patorrenal, y las correderas y el espacio de Douglas, ¿sí? Entonces son estas 4 cavidades que por lo general valora el FAST. El objetivo principal es determinar si hay líquido libre, lo que se traduce, ¿no es cierto?, después de un golpe que puede ser por lo general sangre, ¿sí? Aunque puede haber una víscera rota también y sea ese tipo de líquido. En todo caso, que haya líquido libre sería ya un abdomen quirúrgico, ¿sí? Habría que intervenir, habría que operar, ¿sí? Esa es la idea. Ahora hay un FAST ampliado, ¿sí? Que valora la cavidad pleural y valora los órganos sólidos, ¿sí? Como el riñón, el hígado y el vaso. Peritoneal gástrico. Va a utilizarse, perdón. Es un examen que igual que el anterior, es un examen bastante rápido, nos va a permitir detectar sangrado o contaminación dentro de la cavidad peritoneal. Es un examen que generalmente se recomienda sea realizado en quirófano. Es útil en pacientes hemodinámicamente inestables, sobre todo en el caso de la presencia de un traumatismo abdominal cerrado o un traumatismo penetrante, en el caso de que hayan múltiples trayectorias. ¿Ya? También se puede utilizar en pacientes estables, en el caso de que el ECOFAST o la tomografía computarizada no estén disponibles. Y asimismo, en los sitios donde la tomografía o el ECOFAST están disponibles, el lavado peritoneal diagnóstico no se va a utilizar generalmente porque es bastante invasivo y requiere bastantes conocimientos quirúrgicos. Por lo tanto, no va a estar disponible para todas las personas. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las ventajas de este método? En primer lugar, que es una determinación quirúrgica temprana, es rápido de realizar, puede detectar lesiones en el intestino y no se necesita transportar al paciente. Las desventajas, es bastante invasivo, aumenta el riesgo de lesiones por dicho procedimiento, se requiere descomprimir una descompresión urinaria y gástrica previa, no debe repetirse a diferencia del anterior,
y también va a interferir con la interpretación posterior de una tomografía o de un ecofast. Tiene una baja especificidad y no detecta correctamente las lesiones diafragmáticas. Se va a utilizar principalmente en pacientes dinámicamente inestables, como les decía antes, que tienen traumatismos abdominal cerrado, abdominal penetrante, en el caso de que no tengan indicaciones de laparotomía. Con respecto a la tomografía computarizada, tenemos que este nos va a dar información sobre lesiones específicas dentro de órganos. Nos va a permitir diagnosticar lesiones dentro de órganos pélvicos y retroperitoneales que van a ser difíciles de evaluar con los dos métodos anteriores. Va a requerir el transporte del paciente y también a una exposición a una alta cantidad de radiación. La mayoría de las veces no requiere de utilización de contrastes. No está indicado en pacientes que estén hemodinámicamente inestables y que estén agitados. Y en el caso de que no existan ni lesiones hepáticas ni lesiones esplénicas, la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal va a sugerir una lesión dentro del tracto gastrointestinal o dentro del mesenterio. ¿Cuáles van a ser algunos de los métodos que nosotros vamos a utilizar? En el caso de nosotros utilizar estudios contrastados, vamos a tener lo que sería la uretrografía, en el cual en este caso vamos a tener que realizarla antes de la inserción de un catéter urinario. En el caso de que se sospeche de una lesión uretral, recordemos que la colocación de un catéter urinario no se recomienda con esta lesión uretral, ¿ya? En el caso de una cistografía, en este caso nos va a servir para diagnosticar una rotura vesical. El contraste que nosotros vamos a utilizar en este caso debe ser inyectado a través de la sonda vesical, normalmente son unos 350 ml, y luego utilizar radiografías que se van a realizar en secuencia. Y también se puede utilizar la tomografía, ya en este caso. Y asimismo, a través de este método, podemos realizar lo que sería una pielografía intravenosa, en el cual vamos a inyectar altas dosis de contraste renal de manera endovenosa y después de 2 minutos la visualización de los cálices va a comenzar dentro de lo que serían las radiografías. ¿Ya? En cuarto punto vamos a hablar sobre la evaluación y el manejo de las lesiones que nos podemos encontrar. Con respecto a las lesiones penetrantes, tenemos que, en este caso, siempre se requerirá de cirugía inmediata, tanto para su diagnóstico como el tratamiento en el caso de que exista una hipotensión marcada, signos de peritonitis y una evisceración tanto del intestino delgado como del intestino grueso. Se puede considerar el tratamiento no quirúrgico solamente en aquellos pacientes que estén hemodinámicamente inestables, sin signos de peritonismo o que no tengan ningún grado de evisceración. Por lo tanto, se requerirá examen físico continuo durante 24 horas, tomografía de doble o de triple contraste, es decir, tanto contraste oral, rectal o endovenoso, y esto nos permitirá realizar un diagnóstico precoz de las lesiones que nos vamos a encontrar. Asimismo, este va a ser rápido, nos va a ayudar mucho en el caso de que de que exista alguna lesión, pero en cambio, en el caso de que salga negativo, no nos va a garantizar que no exista ningún tipo de lesiones. Y sobre todo se suele utilizar la laparoscopía. Con respecto a las armas de fuego, en la mayoría de los casos se va a utilizar la laparotomía exploratoria y la presencia de una lesión intraperitoneal, en el caso de heridas por armas de fuego, va a ser de hasta el 98%. Con respecto a las heridas de arma blanca, solo el 30% de estas van a causar una lesión intraperitoneal y en el caso de esas heridas se pueden tratar de forma más selectiva. En el caso de que las lesiones se encuentren en la región del costado o en la espalda, esas van a estar incluso más protegidas por los músculos locales que las que se originen en la región abdominal. ¿Ya? En el caso de que no existan lesiones aparentes, es necesario realizar una monitoreo continuo durante 24 horas con un examen físico continuo y la utilización de métodos de imagen en serie. En el caso de que existan lesiones de colon, la presentación inicial va a ser bastante sutil y va a exacerbarse progresivamente de manera rápida. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de la laparotomía? En primer lugar,
la presencia de traumatismo abdominal cerrado con presencia de hipotensión, cuando existe un ECOFAS positivo o existe una evidencia clínica franca de hemorragia intraperitoneal que no tenga explicación por ninguna otra causa. En el caso de que exista hipotensión con herida abdominal, cuando penetre dentro de la fascia anterior, cuando existan heridas de bala corriendo a través de la cavidad peritoneal, es decir, cuando no hay, sabemos que hay un orificio de entrada, pero no hay un orificio de salida. En el caso de que exista evisceración, cuando encontramos sangre en el estómago, en el recto o dentro del tracto genitourinario después de un traumatismo penetrante. En el caso de signos de peritonitis, cuando hay aire exterior, aire retroperitoneal o hay ruptura del hemidiafragma. Cuando dentro de la tomografía con contraste encontramos que hay una ruptura del tracto gastrointestinal, existe lesión de la vejiga intraperitoneal, hay lesión del pedículo renal o una lesión grave del parénquima visceral. Y cuando existe un traumatismo abdominal cerrado o traumatismo abdominal penetrante, en el caso de que exista contenido gastrointestinal y en ellos encontremos fibras vegetales, sangre o bilis en la porotomía. Bien. Bueno, Son los... hay un ratito. Entonces, ahora como ya tenemos la nueva técnica que es la laparoscopía, cada vez va ganando más terreno, ¿sí? Y se le está ocupando mucho más a la laparoscopía que la laparotomía, ¿sí? Sí, a veces requiere, pues, convertir de una técnica a otra, se la realiza, y si no, pues se termina el procedimiento con laparoscopía, ¿sí? Que nos ha ido muy bien cuando estábamos con el equipo. Sí se ha suturado algunas rafias, se ha corregido algunos sangrados, se ha logrado hacer hemostasia, ¿sí? Y se ha evitado hacer una herida tan grande, ¿sí? Pero cuando no es posible, pues tocaría convertir, ¿sí? Continúa. Ya. Podemos seguir hablando de otro tipo de lesiones, como son en el caso de que existe una lesión dentro del diafragma, que va a ser más común una lesión en el diafragma izquierdo que en el derecho. Vamos a observar una elevación o desenfoque del diafragma que va a ser observable claramente en la radiografía. Cuando nos encontramos dentro de una lesión de duodeno, en cambio, podemos encontrar a través de la aspiración gástrica, nos podemos encontrar con sangre o presencia de aire retroperitoneal, que va a ser observable en la radiografía abdominal o en la utilización de una tomografía computarizada, ¿ya? En el caso de este tipo de lesiones va a ser más comunes en conductores y motociclistas que van a ser involucrados dentro de colisiones frontales, es decir, impactos directos que van a ser tanto hacia el manillar como con el volante. Con respecto a las lesiones de páncreas, estas van a estar más dadas en golpes que van a ser directamente en la región del hipogástrico y que van a comprimir el páncreas contra la columna vertebral. Con respecto a las lesiones genitourinarias, estas se pueden dar tanto por contusión, hematomas o equimosis en la espalda y el flanco. Estos nos van a dar signos de que existe una posible lesión renal y por lo tanto van a ameritar la utilización de una tomografía computarizada o directamente de una pielografía. Nos puede, en el caso de que nosotros encontremos hematuria, también nos puede ser indicativo de que necesitamos realizar métodos de imagen, así como la presencia de trombosis en la arteria renal o la rotura del pedículo renal secundaria a la desaceleración, ¿ya? Van a ser lesiones raras, pero en el caso de que estas estén presentes van a causar un dolor intenso. Con respecto a las lesiones de la uretra, generalmente, como les decía antes también, se van a asociar con traumatismo pélvico. Por lo tanto, tenemos que tenerles bastante cuidado. La lesión va a estar causada por la desaceleración repentina. En el caso de que esté dada por dispositivos de contención, airbag y cinturón de seguridad, estas van a ser lesiones que nos pueden dejar más o menos tranquilos porque van a ser lesiones que nos indican que pudo haber sido bastante peor. Pero también nos va a dificultar el diagnóstico y también el diagnóstico puede ser retrasado debido a la ausencia de sangrado local. ¿A qué me refiero con todo esto? Me refiero a que en ocasiones, cuando nosotros vemos que son heridas causadas por los propios dispositivos de contención, en ocasiones podemos creer que las lesiones que nos podemos encontrar van a ser menores y por lo tanto
pueden pasar desapercibidas ante un ojo inexperto. Por lo tanto, siempre tenemos que estar atentos. Con respecto a la lesión de órganos sólidos, como puede ser el hígado, el vaso o el riñón, tenemos que estar alertas sobre todo si hay inestabilidad hemodinámica o existe evidencia de sangrado franco. Y en el caso de que esto esté presente, tenemos que valorar la utilización de la laparotomía de emergencia. Sin embargo, si todavía el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, estas lesiones van a poder manejarse sin la necesidad de una cirugía. Solamente tenemos que realizar evaluaciones y monitoreos continuos. Por último, vamos a hablar sobre las lesiones pélvicas. Con las lesiones pélvicas tenemos que generalmente están dadas por fracturas pélvicas, que van a ser las lesiones más graves que nos vamos a encontrar en estos casos. En el caso de que nosotros nos encontremos ante una fractura pélvica, dependiendo del tipo que sea, su mortalidad va a variar del 5 al 30%, y esta va a aumentar del 10 al 42% cuando existe una hipotensión franca que va a estar asociada a esto. En el caso de que sea una fractura pélvica abierta, la mortalidad llega hasta el 50% de los pacientes. El sangrado va a ser el factor principal que nosotros vamos a observar dentro de este tipo de lesiones. Esto va a ser... es una buena forma de tomar decisiones para abordarlo de la mejor manera. Bien, ¿cuáles van a ser los mecanismos de lesión pélvica? En primer lugar va a ser la compresión de anterior a posterior. Esa se va a estar asociada sobre todo a accidentes automovilísticos, ¿ya? Justamente por la posición, generalmente más en choques frontales. Puede existir una rotación externa de la hemipelvis con la separación de la sínfisis púbica y a su vez la ruptura del complejo del ligamento posterior. Va a existir un agrandamiento en el anillo pélvico que va a significar una ruptura del sistema venoso posterior y así como algunas ramas del sistema arteriológico interno. El sangrado que nosotros nos vamos a encontrar es potencialmente mortal. Va a ser bastante rápido y tenemos que estar siempre atentos. Siempre que haya alguna duda de cómo haya sido, tenemos que valorar la presencia de alguna lesión abdominal. Bien. Con respecto a la compresión lateral, esta va cerrada sobre todo, va a tener una frecuencia de entre el 60 y 70%. Va a ser sobre todo común dentro de las colisiones. En este caso, en este tipo de lesiones, la hemipelvis en cambio va a girar internamente, va a reducir el volumen que se va a encontrar dentro de la pelvis y por lo tanto va a aumentar la tensión de las estructuras vasculares. Aumenta el riesgo de daño de la vejiga y de la uretra y en ocasiones puede causar sangrado, pero este va a ser más raro. Con respecto al desplazamiento vertical de la articulación sacroiliaca, en este caso suele ocurrir sobre todo en caídas de un nivel a otro, ¿ya? Sobre todo puede existir fuerza de cizellamiento de alta energía, causando la ruptura de los ligamentos sacroespinados y sacrotuberosos, y también puede estar asociado a un sangrado cerebral. ¿Cómo vamos a manejar este tipo de lesiones? En primer lugar, reanimación volumétrica. Como les dije, los sangrados en este tipo de lesiones son bastante peligrosos, por lo tanto tenemos que restaurar la volemia tan rápida como sea posible. Tenemos que controlar el sangrado que ya existe y tenemos que buscar la estabilización mecánica del anillo pélvico y realizar una contrapresión externa para mantener este anillo en su sitio. También vamos a requerir de una rotación interna de las extremidades inferiores, nos va a facilitar esta estabilización. Es importante también la inmovilización de la pelvis con una sábana o un vendaje a nivel de los trocánteres más grandes del fémur, sobre todo cuando nos encontramos directamente en la escena del accidente o directamente en emergencia, hasta para poder tener un control posterior, ¿ya? Y también tenemos que realizar una tracción longitudinal en el caso de que existan lesiones por cizellamiento vertical, como les dije antes, que sería la lesión, que sería vertical y que por lo tanto sería indicada en este caso. Ya, ¿qué más podemos realizar aparte de estas medidas iniciales? Podemos realizar una corrección quirúrgica, que generalmente es necesaria, realizar también una embolización angiográfica y también necesitamos realizar a lo mejor ya no solo una, sino varias de todas estas técnicas para poder controlar de manera exitosa esta hemorragia. Asimismo, se requiere de un equipo quirúrgico experimentado, es decir, un cirujano traumatólogo
ortopedista, cirujano vascular y probablemente un radiólogo intervencionista dentro del quirófano. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Jefferson. En realidad es un tema muy extenso y por lo tanto, pues, había que resumirlo, ¿sí? Si no, se va de largo. Entonces, lo más importante aquí es la valoración abdominal, ¿sí? Hacer un buen examen físico. Alguna vez ya les manifesté si hay un abdomen en tabla, un abdomen con contractura muscular voluntaria o involuntaria. Estamos hablando de que este abdomen tiene perforada alguna víscera y hay signos de irritación peritoneal, ¿sí? El paciente por lo general va a estar casi inmóvil debido a que cualquier movimiento va a aumentar más su dolor, ¿sí? Entonces, esto siempre hay que tomar en cuenta en la valoración abdominal. Hay casos especiales que también hay que tomar en cuenta, como en el paciente anciano, los extremos de la vida, ¿no? Niños muy pequeños donde no hay una colaboración suficiente o una respuesta adecuada ante una valoración o con las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente ya lo ingresamos, está estable, pero en el curso de 48 horas o 72 horas, pues el abdomen, en cambio, por el otro lado se vuelve muy flácido, ¿sí? Se llama vientre vencido. Esto se debe a la hipotonicidad de los músculos abdominales que puede dar lugar incluso a, eso puede presentarse así en personas de la tercera edad, que nos puede hacer confundir, ¿sí? Entonces, si es un abdomen demasiado suave, pues, ¿no es cierto? Pensamos que está bien, ¿sí? Pero siempre va a haber dolor, entonces tenemos que seguirlo valorando. Todo paciente que entre en observación debemos hacer valoraciones también seriadas, ¿sí? Igual, como todo tipo de trauma, tenemos que hacer el ABCDE, buscar otro tipo de lesiones añadidas a la lesión abdominal, ¿sí? Por ejemplo, en traumas de la unión tóraco-abdominal, siempre debemos pensar en estómago, en hígado o en lesión del diafragma, ¿sí? Entonces, esto puede causar una dificultad respiratoria porque por lo general las vísceras abdominales suben al tórax, ¿sí? Debido a que hay una presión negativa, como ya les dije alguna vez. El tórax inhala, absorbe, ¿sí?, las vísceras abdominales y por lo tanto lo colapsan al pulmón del lado lesionado, ¿sí? Un poco más difícil, ¿no es cierto?, una lesión del diafragma derecho, que ocurra eso, ¿no es cierto?, debido a que el hígado es un órgano muy grande y le impide provocar esto. Pero en una lesión del lado izquierdo, pues por lo general el abdomen, el colon o el intestino delgado puede ascender al tórax y provocar un colapso pulmonar y una insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí?, que requiere una intervención quirúrgica inmediata.